Los ejercicios respiratorios y el entrenamiento de la ventilación son intervenciones fundamentales para la prevención o el tratamiento completo de las alteraciones relacionadas con trastornos pulmonares agudos o crónicos. Los ejercicios respiratorios y el entrenamiento de la ventilación pueden adoptar varias formas, incluyendo la respiración diafragmática, la respiración segmentaria, el entrenamiento de resistencia de la inspiración, la espirometría de incentivo y las técnicas de respiración para el alivio de la disnea durante el esfuerzo. Los objetivos para estos ejercicios son mejorar y redistribuir la ventilación, aumentar la eficacia y el mecanismo de la tos, prevenir las complicaciones pulmonares, mejorar la fuerza, resistencia y coordinación de los músculos de la ventilación, mantener o aumentar la movilidad del tórax, corregir los patrones de respiración ineficaces, promover la relajación y enseñar al paciente a enfrentar los episodios de disnea, así como mejorar la capacidad funcional general del paciente. Las pautas para la enseñanza deben de ser elegir un lugar tranquilo, explicar al paciente los objetivos y fundamentos de los ejercicios, hacer que el paciente adopte una posición cómoda, observar y evaluar la respiración espontánea, determinar si está indicado el entrenamiento de la ventilación. Respiración diafragmática. Su procedimiento consiste en preparar al paciente en una posición relajada y cómoda. Si su examen reveló que el paciente inicia el esquema de respiración con los músculos accesorios de la inspiración, comience con la instrucción enseñándole a relajar esos músculos. Coloque sus manos en el recto del abdomen justo por debajo del margen costal anterior. Pediremos al paciente que inspire lenta y profundamente por la nariz. Haga que mantenga los hombros relajados y el tórax superior quieto, lo cual nos va a permitir que el abdomen se eleve ligeramente. Luego le diremos que se relaje y que exhale lentamente a través de la boca. Esto lo practicará el paciente de 3 a 4 veces y luego que se relaje. Una vez que el paciente controle bien la respiración, tenemos que practicar la respiración diafragmática en varias posiciones, sentado, de pie y durante las actividades de la vida diaria. Respiración segmentaria. Para realizar esta técnica, haremos que la paciente comience en posición de decúbito dorsal con las rodillas flexionadas. Luego avanzaremos hacia una posición de sentada. Colocaremos nuestras manos a lo largo de la cara lateral de las costillas inferiores para dirigir la atención de nuestra paciente a las áreas donde debe producirse el movimiento. Pediremos al paciente que exhale y sienta cómo la caja torácica se mueve hacia abajo y hacia adentro. A medida que la paciente exhala, haremos presión en las costillas con las palmas de las manos. Justo antes de la inspiración, aplicaremos un estiramiento rápido hacia abajo y hacia adentro en el tórax. Esto producirá un estiramiento rápido en los intercostales externos para facilitar su contracción. Aplicaremos una resistencia manual leve a las costillas inferiores para aumentar la conciencia sensitiva a medida que la paciente inhala profundamente y el tórax se expande y las costillas se desplazan. Después, a medida que la paciente exhala, asistiremos apretándola suavemente en la caja torácica en dirección hacia abajo y hacia adentro. También podemos enseñar a la paciente a realizar esta maniobra de forma independiente. Colocará sus manos sobre las costillas o aplicando resistencia con una toalla o cinturón alrededor de las costillas inferiores y realizará el mismo movimiento. Expansión basal posterior. Para esta técnica haremos que el paciente se siente y se incline hacia adelante sobre una almohada, flexionando ligeramente las caderas. Colocará sus manos sobre la cara posterior de las costillas inferiores y seguirá el mismo procedimiento descrito para la expansión costal lateral. Respiración con los labios fruncidos. Para realizar esta técnica, pediremos al paciente que asuma una posición cómoda y se relaje todo lo posible, que inspire lenta y profundamente a través de la nariz y luego expire suavemente a través de los labios levemente fruncidos,
como si soplase sobre la llama de una vela para moverla pero sin apagarla. Explicamos al paciente que la respiración debe de ser relajada y que debe de evitarse la contracción de los abdominales. Colocaremos su mano sobre los músculos abdominales del paciente para detectar cualquier contracción de estos. Prevención y alivio de los episodios de disnea. Para realizar esta técnica, haremos que el paciente adopte una posición relajada de inclinación hacia adelante. Finalmente, haremos que el paciente mantenga la postura de inclinación hacia adelante y continúe respirando de manera lenta y controlada hasta que el episodio de disnea concluya. Respiración de presión expiratoria positiva. Para su procedimiento, la respiración de presión expiratoria positiva se realiza en una posición erguida, preferiblemente sentado con los codos descansando sobre una mesa, así como volumen corriente y una expiración activa, pero no forzada, a través de la boquilla o máscara. El paciente inhala, sostiene la inspiración durante 2 a 3 segundos y luego exhala. La secuencia se debe repetir durante aproximadamente 10 a 15 ciclos. El paciente se quita la pieza para la boca o la máscara. Entrenamiento de resistencia inspiratoria. El paciente inhala a través de un dispositivo de resistencia colocado en la boca. El paciente inhala a través del dispositivo por un periodo de tiempo determinado varias veces al día y este incrementa con cada sesión. Espirometría respiratoria de incentivo. El paciente asume una posición cómoda e inhala y exhala de 3 a 4 veces. Luego exhala al máximo en la última respiración. Luego se coloca el espirómetro inhalando al máximo a través de la boquilla hasta llegar a un valor fijo como objetivo. Se mantiene la respiración por varios segundos. Esto se repite entre 5 y 10 veces al día. Respiración glosofaringea. El paciente toma varios tragos de aire en series de 6 a 10. Luego cierra la boca y con la lengua empuja el aire hacia atrás y lo atrapa en la faringe. El aire es forzado de los pulmones cuando se abre la glotis. Esto aumenta la profundidad de inspiración y la capacidad inspiratoria. Técnicas específicas para movilización del tórax. El paciente en segestación se inclina alejándose del lado rígido para estirar las estructuras hipomoiles y expandir ese lado del tórax durante la inspiración. Luego, el paciente empuja con el puño en la cara lateral del tórax y se inclina hacia el lado rígido durante la exhalación. Para movilizar la parte superior del tórax y estirar los músculos pectorales, el paciente se encuentra sentado en una silla con las manos cruzadas detrás de la cabeza. Se realiza una aducción horizontal de los brazos durante la inspiración profunda. Luego el paciente junta los codos y se inclina hacia adelante durante la expiración. Para movilizar la parte superior del tórax y los hombros, el paciente se encuentra sentado en una silla. El paciente estira ambos brazos sobre la cabeza durante la inspiración. Luego se inclina hacia adelante sobre las caderas y toca el suelo durante la expiración. Técnicas adicionales para facilitar la tos y mejorar el aclaramiento de las vías aéreas. Técnica asistida por el terapeuta. El paciente en posición supina o semirreclinada. El terapeuta coloca el talón de una de sus manos sobre el abdomen del paciente en la zona epigástrica. La otra mano se coloca arriba y se entrelazan los dedos. El paciente inhala profundamente como pueda. El terapeuta lo asiste. El abdomen se comprime con una fuerza hacia adentro y hacia arriba, causándole una tos muy fuerte. Técnica autoasistida. Paciente sentado cruza los brazos sobre el abdomen, por debajo de la apófisis xifoides. Cuando inspira profundamente, el paciente empuja hacia adentro y hacia arriba el abdomen con los puños o antebrazos. Se inclina hacia adelante mientras intenta toser. Protección.
Si el dolor es producido por una cirugía o trauma reciente que restringe la tos, se le enseña al paciente a proteger el área dolorida al toser. El paciente presiona con las manos o con una almohada firmemente sobre la incisión para toser el área dolorida con cada tos. Si no puede el paciente, el terapeuta lo asiste. Es una técnica que trata de corregir la ineficiencia del aclaramiento mucociliar central y periférico y el fallo en los diferentes mecanismos para obtener una tos productiva. Existen dos tipos. Se puede dividir en técnicas pasivas o dependientes y activas o autónomas. Son posturas terapéuticas en las que se usa la fuerza de la gravedad, orientando el bronquio a drenar lo más vertical posible, para que las secreciones vayan pasando de las ramificaciones segmentarias a las lobares y de ahí a los bronquios principales y tráquea, de donde son evacuados por la tos. La posición del paciente precisamente va a depender del segmento que tenga que drenarse. La posición del fisioterapeuta será con las manos ligeramente ahuecadas y con una relajada y rápida flexoextensión de las muñecas. La posición del fisioterapeuta será colocará las manos relajadas sobre el área del tórax que se quiera. El fisioterapeuta produce una fuerte sacudida durante la expiración. Es una fuerza ejercida manualmente sobre la pared del tórax o del abdomen con el fin de aumentar de forma pasiva el flujo expiratorio. Esta presión se realiza sobre la caja torácica para permitir una movilización costal o sobre el abdomen con el fin de aumentar la presión abdominal que permitirá elevar el diafragma. La tos es una expiración forzada, explosiva, voluntaria o refleja que permite la defensa mecánica del árbol traqueobronquial en respuesta a un estímulo mecánico o químico. La tos representa la etapa final de todos los métodos del drenaje. Existen tres tiempos en el mecanismo de la tos. El primer tiempo es la inspiración profunda hasta el 70% de la capacidad vital. El segundo tiempo es el cierre de la glotis y este cierre dura 2 segundos. Asociada a este cierre se observa una contracción isométrica de los músculos expiratorios que llegan a una fuerza máxima. El tercer tiempo es la apertura súbita de la glotis, flujo expiratorio a gran velocidad. La posición del paciente será en decúbito lateral sobre la zona afectada y realizar expiraciones lentas. La posición del fisioterapeuta será detrás del paciente. Ejerce una presión abdominal infralateral con una mano y con la otra mano de nuevo ejerce presión a la altura de la parrilla costal supralateral. La posición del paciente será sentado, semisentado, en decúbito supino o en decúbito lateral. La posición del fisioterapeuta será al lado del paciente. Se realizan presiones manuales torácicas y abdominales en el tiempo expiratorio. Una mano en la zona torácica guía el movimiento costal, la otra en la zona abdominal para la contracción de los músculos abdominales. Es una técnica que se utiliza para evitar la fase comprensiva de la tos. El paciente puede adaptar la posición más confortable. Se trata de una técnica autónoma que el paciente puede realizar solo sin la necesidad del fisioterapeuta, quien se limitará a la evaluación periódica del proceso. La posición del paciente será sentado, espalda erguida, cabeza ligeramente en hiperextensión, las manos apoyadas sobre la zona superior izquierda y derecha del tórax. Entendemos por aerosol el conjunto de partículas sólidas o líquidas dispersadas en una fase gaseosa y capaz de mantenerse en suspensión en su medio. El objetivo de este es introducir una sustancia farmacológica o no en las vías aéreas distales para conseguir dilatar los bronquios, fluidificar las secreciones para mejorar la expectoración, prevenir el broncoespasmo y depósito local de un antibiótico. El fármaco más utilizado son los broncodilatadores. Es una resistencia al flujo expiratorio entre 10 y 20 centímetros de agua,
que provoca un aumento del calibre bronquial, permitiendo la ventilación colateral y logrando una movilización de los tapones mucosos. Son oscilaciones de la presión sobre la vía aérea que producen una vibración que se transmite en la pared del bronquio, lo cual permite un aumento del calibre bronquial y un incremento del flujo expiratorio. El mecanismo de acción consiste en despegar las secreciones, disminuir el colapso bronquial por un aumento de la presión intrabronquial e incrementar el flujo expiratorio, lo que facilita la progresión de las secreciones hacia las vías aéreas centrales. Técnicas de reeducación respiratoria. Para que tenga lugar un adecuado intercambio gaseoso en los tejidos, es necesaria una ventilación alveolar adecuada, una perfusión equilibrada a dicha ventilación. Entre los objetivos podemos encontrar disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la eficacia respiratoria, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar la calidad de vida del paciente. Antes de iniciar la reeducación respiratoria es muy importante dos premisas. La primera, toma de conciencia por parte del paciente. Se explicará al paciente qué es la fisioterapia respiratoria, cuál es su patología y qué se quiere conseguir con esto. Es necesario para que el tratamiento sea un éxito. Relajación del paciente. El entorno para llevar a cabo las técnicas de relajación debe ser tranquilo, la posición cómoda y en la ventilación dirigida el fisioterapeuta utilizará una voz suave. Cabe destacar tres tipos de técnicas. 1. La ventilación lenta controlada. 2. Respiración con los labios fruncidos. 3. Ventilación dirigida. Entre los objetivos de estas técnicas se encuentran corregir los movimientos paradójicos y las asinergias ventilatorias, instaurar una ventilación abdominodiafragmática a baja frecuencia y a gran volumen corriente, automatismo ventilatorio en las actividades de la vida diaria, como son andar por terreno llano, subir escaleras, hablar, leer, etc. Entre las ventajas se encuentran la mejora de ventilación alveolar, la reeducación del asincronismo alveolar, la reducción del volumen del cierre, que aumenta el volumen corriente en la capacidad residual funcional y disminuye la precocidad del colapso bronquial. El aumento de la ventilación colateral y los cambios de posición modifican la distribución del oxígeno y la masa sanguínea en el pulmón. Reeducación de las fibras posteriores del diafragma. Posición del paciente. Debe colocarse en decúbito supino sobre un plano duro, las piernas flexionadas para relajar la musculatura abdominal, lo cual permite una carrera frénica más amplia. En el trabajo de reeducación, se solicita al paciente que realice una inspiración nasal lenta y profunda, que hinche el vientre, seguida de una expiración bucal lenta, con los labios fruncidos. Y al mismo tiempo que comprime el vientre para adentro. Al iniciar la inspiración, el fisioterapeuta opondrá una ligera resistencia que irá disminuyendo al final de la inspiración y en el tiempo expiratorio se realizará una presión manual al final del mismo. Reeducación hemidiafragmática. La posición del paciente se colocará en decúbito lateral apoyado sobre la zona afectada, cuerpo estirado, cabeza apoyada sobre la almohada y con los brazos flexionados. La pierna inferior debe estar flexionada y la superior extendida. En la posición del fisioterapeuta, este se situará detrás del paciente y colocará sus manos igual que en el ejercicio anterior. En el trabajo de reeducación va a realizarse el mismo que el anterior. En el curso de la inspiración, la resistencia va disminuyendo para así permitir una ampliación máxima respiratoria. La otra mano verificará la ausencia de expansión a la altura del hemitórax, que se queda en la parte superior. Movilizaciones torácicas. Expansión costal superior bilateral. Posición del paciente. En decúbito supino, con las extremidades superiores e inferiores en extensión. Posición del fisioterapeuta. Detrás de la cabeza del paciente, colocará sus dos manos sobre la zona anterosuperior del tórax, de manera que los dedos abracen las costillas y los pulgares sobre el esternón. Trabajo de reeducación. El fisioterapeuta solicita al paciente hinchar o insuflar en el tiempo inspiratorio la zona torácica, al mismo tiempo que ejerce una resistencia.
Expansión costal superior unilateral. Posición del paciente. Con la cabeza flexionada hacia el lado izquierdo y la mano derecha colocada detrás de la nuca para favorecer la abertura del hemitórax y el brazo izquierdo estirado a lo largo del cuerpo. En el trabajo de reeducación, en el tiempo inspiratorio se llevará su peso sobre la mano izquierda, inhibiendo así la expansión de la zona apical correspondiente, y la mano derecha el contrario, como en la expansión bilateral, frenando la inspiración con una presión decreciente y acompañada la expiración con una presión creciente. Expansión del sector axilar. Posición del paciente. Estará colocado en decúbito lateral sobre el lado sano, la cabeza ladeada hacia la zona de apoyo, el brazo en flexión y la mano en la nuca. Posición del fisioterapeuta. Una mano sobre el vector afectado, la otra superpuesta sobre la mano apoyada. En el trabajo de reeducación va a ser el mismo que el anterior. Expansión costobasal unilateral. La posición del paciente. Va a adoptar la posición de decúbito lateral apoyado sobre el lado sano, la cabeza un poco baja, el brazo en elevación lateral completa para una ampliación torácica total, la extremidad inferior en extensión y la otra en flexión. En la posición del fisioterapeuta, se pondrá detrás del paciente y se situará las manos sobre la zona que ya haya que movilizar.